Hola. Hola. A ver si se conecta Alberto. Vale, ahí está. A ver, que os vuelvo a compartir pantalla. Vale. Nada, os estaba comentando que si os cae una pregunta de mi desarrollo de cómo funciona un dosímetro pasivo o activo, si queréis en pasivo simplemente explicar cómo funciona un TLD, que es decir que hay una transformación de energía de radiaciones en energía de luz, en luminiscencia. Esto se llama un concepto que es luminiscencia, este tipo de transformación. Y que a través de esta luz es como la radiación se convierte en luz de manera más sensible para que el detector pueda hacer la lectura. Con que me pongáis algo así tengo suficiente. Ahora explicaremos los TLDs cómo funcionan, que es algo así, ¿vale? Y los activos simplemente que necesitan fuente de alimentación continua, puede ser a través de corriente eléctrica o puede ser a través de baterías hoy en día. Si os cayera la pregunta, con que me hagáis estas pequeñas diferencias tengo suficiente. ¿Vale? Sí, Y pero ahora que apunta más a desarrollo la anterior clasificación, ¿no? claro, Le yo da para más mí os diría que esta es la importancia. menos importante, Vale. entrecomillado, ¿vale? Pero a lo mejor para, o sea, que tengáis el concepto claro por si os cae alguna Sí. pregunta en el test o alguna cosa, ¿vale? También, ¿sí? Vale. Y después de cómo es un detector y los tipos de detectores en cuanto a lo que es el aparato físicamente, no sé si habéis visto, por ejemplo, el vídeo que os colgué del Geiger-Müller. El Geiger-Müller es el aparato de radiación por antonomasia, es de hecho el más antiguo, ¿sí? Hoy en día los Geiger-Müller que hay, pues es lo que os digo, seguramente vayan con baterías, tengan incluso pantalla táctil o electrónica, ¿vale? Pero el Geiger-Müller de toda la vida es el que va a una corriente eléctrica y tú acercas, creo que en el vídeo acercan una pieza de grafito con unas pinzas o algo así, y conforme se va acercando la pieza de grafito al detector, si os suena, sube un poquito las agujitas conforme hay radiación. Veremos que hay unos dosímetros que detectan la presencia de radiación, pero no cuantifican. Y otros que detectan que hay radiación y aparte la cuantifican. ¿Vale? Veremos la principal diferencia, que es esto. Por ejemplo, un Geiger-Müller es un tipo de detector que te dice o te indica que hay radiación o que no hay radiación, pero en ningún caso te mide los milisieverts o los grays que te llegan, por ejemplo. ¿Vale? Esto ahora lo iremos viendo. ¿Vale? Se establecen tres tipos de clasificación, podemos decir, ¿vale? Bueno, mejor dicho, cuatro, que son los TLD, que son estos que funcionan con luminiscencia, ¿sí? Tenemos los de ionización gaseosa, semiconductores y centelleo. Yo, para mí, con que los cuatro tipos tenéis que saberlos, eso seguro, pero sobre todo me interesan los TLD, que son los que llevamos nosotros en la solapita, ¿vale? Como os indico, es el dosímetro más utilizado por los TESIT. Por si no lo habíais visto alguna vez, si os pongo TESIT, son las siglas de técnico superior en imagen para el diagnóstico, que es lo que somos nosotros, ¿vale? Lo digo para no ponerlo todo escrito, ¿vale? TESIT somos nosotros. Los que utilizamos son del tipo TLD, ¿vale? Dice, los dosímetros termoluminiscentes, TLD son las siglas, fijaros, de terminoluminiscencia, ¿sí? Se fundamentan en el principio de la terminoluminiscencia. ¿Qué es este concepto? La emisión de luz, ¿vale? ¿Sí? En este caso lo que se hace dentro del dosímetro, os tenéis que imaginar que cuando llega la radiación, en ese aparatito pequeñito, hay una transformación de energía, de radiación, en luz. Esto, para que me entendáis, la luz desprende un poquito de calor, ¿sí? Y a través de esta calor se hace la lectura de la energía depositada a través de la radiación. No sé si me he explicado, es como una transformación de energía. Dentro de ese aparatito lo que ocurre es una transformación de energía. La radiación no la puede medir directamente, por lo tanto lo que hace es transformarla, gracias a la terminoloscencia y de emisión de luz, en calor, energía térmica, y a través de la energía térmica se mide, se controla, se mide, ¿vale? En este caso indica presencia de radiación y te mide, te cuantifica cuánta energía te ha llegado, ¿vale? Cuánta energía se ha depositado en este caso a través de la radiación que te ha llegado. ¿Esto se entiende? O A sea, mí me Mar, se recibe radiación, Se recibe radiación en forma de fotón, ¿sí? se transforma en luz, has dicho, Se transforma en calor en gracias al calor, fenómeno ¿vale? de termoluminiscencia, que es la emisión de luz, ¿vale? Pero lo que tú estás transformando es energía de radiaciones en energía térmica, calórica. ¿Cómo se hace este cambio, esta transmisión de una energía a otra? A través de la terminoloscencia, que es una emisión de luz. Y luego el detector mide la cantidad de energía calorífica, entonces, o de Exacto. calor.
mide el A más calor, calor, a más calor, más radiación. Quilicua. Eso es. Vale. Todo esto, pensar que no lo hacemos nosotros, sino que lo hacen unos aparatitos que son los lectores de la radiación. ¿Vale? Tú pones el dosímetro allí y como si fuese una placa para revelarse, para que me entendáis, hace una serie de cálculos y a través de la calor que desprende gracias a este fenómeno de transmisión de energía, mide la radiación que le ha llegado a ese detector. Vale. Tenéis que pensar que esto se hace una vez al mes, por lo tanto, son dosímetros que van acumulando la dosis que le va llegando día tras día, disparo tras disparo. En el caso de que se dispare mal, imaginaos que soy un técnico torpe y siempre me llega la radiación. Se va acumulando, por lo tanto, como bien ha dicho Alberto, a más calor después en el lector, indicará que más dosis ha llegado. ¿Sí? ¿Alguien más preguntaba algo, creo, por ahí? No sé si le hemos respuesto con esto. Bueno, yo resumidamente he puesto que es transformación de energía en calor a través de la luminiscencia. Termoluminiscencia, ¿vale? Termolumi, ¿vale? Vale, De calor, de vale, luz a calor, ¿sí? Porque vale. termo es otra cosa y luminiscencia es otra, ¿vale? Es Son los otra. dos conceptos, exacto, son los dos conceptos, que es la Vale, conversión a calor a través del fenómeno de la emisión de luz, para que me entendáis, ¿sí? Y gracias a este vale, calor se mide la energía depositada, es decir, la energía que ha llegado a ese dosímetro pues durante el mes o durante el mes y un día o durante los 28 días que ha estado expuesto a la radiación, en caso vale, de que haya estado expuesto. Porque si tú disparas bien, lo lógico es que no te llegue y que la lectura sea cero. vale, ¿Vale? ¿Sí? vale. Sí, Vale. Una consulta, Mar. Dime. Entonces, lo que has dicho, un técnico muy torpe, poco profesional o como le Ujú, queramos llamar ahora, ujú, hace mal su trabajo y el dosímetro, que es el chivatillo, pues detecta un montón de radiación, ¿no? ujú. Supongo que ahí será en los casos que el Consejo de Seguridad Nacional o el Claro, CNS, el CSN. el CSN, entrará a abrir una investigación o cómo va el tema. Muy posiblemente, lo desconozco porque ya os digo, esto está muy al dedillo, muy por ley, pero yo no conozco en 10 años ni nadie que haya dado más de la cuenta, o si ha sido así, al menos no lo ha notificado, que también me parecería más fuerte aún, ¿no? Pero yo entiendo que en el caso de que un trabajador o varios trabajadores de un servicio o de una central nuclear con los límites de dosis que hay allí, si se exceden, yo imagino que hay una notificación por parte del Ministerio de Industria al CSN y el CSN hace, pues, o tú dices, o investiga directamente o pide documentación al centro a ver qué ha pasado, porque puede ser que el trabajador se haya despistado, puede ser que haya una fuga. Entonces yo entiendo que el CSN entraría más a investigar algo más estructural, más que algo personal. Si evidentemente lo estructural se descarta, pues ya van a lo personal. Ya sería a lo mejor un más perteneciente a la empresa si es que este tío o esta tía está haciendo esto mal, ¿no? No sé si me explico. Sí, 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 no, te lo preguntaba porque claro, la anterior profesora de física nos vino a decir que estaba harta de retirar licencias a técnicos, claro, y nos dejó así un poco, a ver Ostras. si... Claro, es que ella no sé Claro. si a lo mejor es física o radiofísica y trabaja en algo así del hospital y lo tiene más a mano. Yo te he dicho que nunca me lo he cruzado y mira que he trabajado en Ya, San ya, Pau, he trabajado en Mutuas, he trabajado en CAPS, he circulado por ahí bastante y jamás o no sé, o no me he dado cuenta o no, vaya, o no ha sido así. Por eso digo, a lo mejor alguien que trabaja en ese campo o que a lo mejor trabaja en centrales nucleares es algo que se dé más en el día a día. Oye, tú te has expuesto ya, mucho este mes, pues tira 15 días a casa. No sé, es que no sé ni decirte qué medidas se toman. ¿Vale? Pero muy me imagino que incluso se manda al trabajador a casa o durante un tiempo para evitar que se irradie más o, o a lo mejor se les cae una multa a la empresa porque el trabajador no tiene las herramientas para protegerse. Desconozco, pero ya, supongo que hay un ya. amplio abanico de posibilidades en estos Sí, casos. sí, 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 que no tiene que ser que el técnico falle o que esté No, trabajando. no. Puede Os, haber fuga o no Exacto. protección. Os expliqué el caso del tag de Manso, ¿no? Lo de la fuga de la puerta, por ejemplo. Sí, Nuestro dosímetro personal daba cero. Fue el ambiental, el de área que estaba, perdón, el de ambiental no, el de área, porque es dentro del servicio, que estaba en la sala técnica o en no sé qué pasillo, que detectó un mínimo de dosis
Y ahí fue cuando se investigó. Incluso yo te diría, Alberto, que no llegó a entrar un CSN, que fue la propia empresa que investigó, miró, ¿no? Y a lo mejor pues da el aviso al CSN que se ha solucionado y ya está, ¿no? Pero en casos más de centrales nucleares, cosas de exposiciones mucho más grandes, seguramente ya entre el CSN, incluso otros órganos más competentes también del ministerio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vale, pero por si lo preguntas en examen, entonces los datos de los dosímetros, por ejemplo, en tu caso, ¿son datos que se los queda el IX o son datos que se le va al CSN? Como trabajador tienes derecho a recibir siempre el informe de dosis mensual y anual que recibes. Otra cosa es la práctica diaria. A mí no me han entregado nunca ningún... Bueno, me hacen firmar el anual, pero a nivel mensual no. Yo creo que anual el coordinador te ha de venir, oye, mira, esta es tu dosis, miras, firmas y es lo que te digo, nunca, 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 creo que alguna vez algún 0,0 algo he estado, pero quiero decir, son cosas insignificantes. Sí, sí, pero me refiero, ¿ese control de dosis o el estudio de dosis lo ha hecho ¿Sí? el IX o lo ha hecho el CSN? O sea, yo creo que el CSN obliga a sus empresas a hacer este control dosimétrico y una vez se hace el control dosimétrico, la propia empresa lo archiva y el CSN en todo caso lo que hace son auditorías o pide Vale. expedientes y si no lo tienen archivado o no lo tienen hecho, pues entonces es cuando entra pues la multa o entra la denuncia o lo que sea. Imagino que debe ser algo así. Vale, o sea que tenemos personal del IX trabajando en ello, en los Sí, y tanto. Y en los laboratorios físicos. hospitales. Cada hospital tiene su, Vale, su servicio de radiofísica, donde se controla cada trabajador. Todo esto es seguro. Otra cosa es en un CAP, a lo mejor en Manso no, porque no es un centro pequeño, a lo mejor hay unos parámetros, ¿no? Ha de ser un hospital de tercera categoría para que haya este servicio de radiofísica. Supongo que se filtrará un poco. Así que en hospitales, yo te aseguro que en radiofísica hoy en día ya lo hay casi en la mayoría de hospitales grandes. Por lo tanto, el control se hace a través de ellos. Y si luego el vale, CSN pide algún documento o alguna investigación, pues que la puedan aportar conforme esto se está va- haciendo y de manera regular y como pide la ley, etc. etc. ¿Vale? vale. Vale, una Sí, duda, ¿eh? A lo mejor es una sí, tontería, pero entonces, ¿este dígame. tipo de dosímetro Ujú. detecta y cuantifica o solo detecta? Detecta y cuantifica. ¿Vale? A Vale, diferencia de un Geiger-Müller que os he dicho antes que solo detecta, un TLD detecta y cuantifica, ¿vale? De hecho, el informe este que tenéis aquí arriba os está cuantificando el tipo de dosis absorbida, perdón, la cantidad de dosis absorbida, ¿vale? Por lo tanto, detecta, te está diciendo, oye, te está llegando radiación y encima te está dando esta dosis, ¿vale? Vale. Y los otros tipos de detectores, los pasaré un poquito más por encima, ¿vale? Son sobre todo detectores utilizados en otro tipo de industrias donde se trabajan radiaciones ionizantes mucho más intensas, mucho más elevadas, que son los de ionización gaseosa, los semiconductores y los de centelleo. ¿Vale? De ionización gaseosa y semiconductores veréis que el funcionamiento es lo mismo, lo único que se cambia, como dice la ionización gaseosa, un gas por un sólido, por un material sólido que sea semiconductor. El funcionamiento en sí es el mismo, ¿vale? Y el de centelleo veremos que es un poquito más diferente el funcionamiento, ¿vale? Pero si os cae, por ejemplo, pues determina las características de un detector de ionización gaseosa o semiconductor, que sepáis lo que tenéis que poner, ¿vale? En este caso, ionización gaseosa, ¿vale? Es que os lo pongo tal cual, como su nombre indica, constan de un aparatito, bueno, el aparatito físico, imaginaos el detector, y dentro un recipiente con gas, ¿vale? El gas, no sé si es xenón o no me acuerdo ahora exactamente cuál es, porque en otra diapositiva de otro temario sí que lo tengo, pero en este caso no hace falta que lo sepáis, simplemente que sepáis que es un gas y no un líquido o un sólido, ¿vale? Todo esto a nivel de material de elemento de la tabla periódica química, ¿eh? Ya sabéis que hay gases xenón a la izquierda y a la derecha, luego hay materiales sólidos, materiales que pueden convertirse en líquidos, etc, etc, ¿no? Pues en este caso, gas, ¿sí? Bien, en este caso, dentro de lo que es el aparatito, como es materia, tenéis que pensar que también hay electrones, protones en movimiento, etc, etc. Como hay intercambio y como siempre ya sabéis la materia está en constante cambio, que se dice, ¿qué significa? Que dentro de ese dosímetro, de ese gas, hay pérdidas de electrones, por lo tanto hay iones positivos, negativos, ¿vale? Que lo que hacen es interaccionar con este gas. ¿Hasta aquí me seguís? Imaginaros un recipiente al vacío con gas, evidentemente nosotros a simple vista no lo vemos, pero
Quedaros con el concepto de que la materia está en constante cambio, por lo tanto, hay electrones sueltos, protones sueltos, ya sabéis que estos se convierten en iones, ¿sí? Que son los aniones o los cationes, que esto ahora no importa, ¿sí? Pero lo que importa es que sepáis que estas pececitas que andan sueltas por ese recipiente interaccionan con el gas, ¿vale? Esto se le aplica a un alto voltaje a través de una corriente eléctrica, es decir, son aparatitos que muchas veces dependen de fuente de alimentación, por lo tanto son activos, ¿sí? ¿Vale? Y a consecuencia de esta, el medidor, dentro del aparatito hay un apartado que es el que mide la radiación, que gracias a toda la interacción que ha habido con los iones estos que os he explicado y el gas, puede medir la radiación que hay en el ambiente, ¿vale? Ya hemos dejado lo que son dosímetros personales y todo esto, ahora nos estamos haciendo referencia a ambientales o de área y qué es lo que pasa allí dentro de ese aparatito para decir si hay radiación o no. Si os fijáis, los de ionización gaseosa os detectan que hay radiación, pero en ningún caso hemos hablado de cuantificarla. Por lo tanto, son aparatitos que solo miden si hay radiación o si no hay radiación. Y lo hacen a través... Sí. No, pero entonces, Marc, aquí que hay un recipiente con gas. Sí, imaginaros Y que dentro de ese recipiente están los detectores. No, el detector es todo, ¿vale? El detector es la funda de mis gafas y dentro de mis gafas hay como varias habitaciones. Una de ellas es un recipiente con gas y otra es un medidor, que es un aparatito que es el que va a decir al final si hay o no, ¿vale? ¿Cómo mide si hay radiación o no? Dentro del aparatito, de la salita, que es un recipiente al vacío con este gas, existe una interacción de materia, ¿vale? Y esta interacción de materia produce como un destello, no, porque si no sería un TLD, ¿vale? Sería con luz, pero produce como una lectura, ¿vale? Que hace que el medidor se encienda o no se encienda. Si se enciende es que hay radiación, si no se enciende es que no hay radiación. Y esto es el ejemplo del Geiger-Müller, que si tú acercas la pieza de grafito está detectando, ¿vale? Está haciendo que esa interacción de los iones sea más frecuente, que se dé con más, en mayor número de interacciones, por lo tanto, conforme más acerques la pieza radiactiva, más radiación está viendo. No te está diciendo cuánta, pero te está diciendo que más radiación hay. En cambio, si alejas la pieza, la radiación se va, te está indicando, deja de haber esa transformación de energía en el recipiente del gas, por lo tanto el medidor te está indicando o que no hay o que se está alejando la radiación hasta que un momento va a ser cero. Sí, ¿Vale? que digamos que la radiación hace ionizar el Exacto. gas que hay y Sí, entonces exacto. el detector detecta que ahí pasa algo. Exacto, así un poquito a grosso modo, detecta que está pasando algo por la transformación y la interacción que está viendo, entonces es como un chivato, ¡pum! Aquí está viendo radiación, pero en ningún caso os va a decir hay tantos milisieverts o hay tantos sieverts o lo que sea, simplemente os dice que hay radiación. De hecho, si habéis visto el vídeo, es que os lo quería poner, conforme aleja la pieza de grafito, el detector vuelve a, como a marcar cero. ¿Vale? A ver si os lo puedo poner, esto visualmente. Ay, no os lo había puesto, creo. A ver si os lo puedo enseñar así. No, no lo puedo conseguir. A ver si os lo puedo conseguir. Es que lo tengo en los otros. Uy, lo tengo en los otros apuntes de la otra escuela. A ver si después os lo puedo colgar y mirar, os lo recomiendo. Es un aparatito así, ¿vale? Si no hay radiación activa, es decir, si no hay presencia de radiación, el aparatito está relajado. Conforme el aparatito va detectando radiación porque acercas la pieza de grafito o porque le está llegando la radiación del disparo del TAC, ¿vale? Poneros el ejemplo este. Está habiendo una transformación cada vez más intensa y esto hace que el aparato detecte la presencia de la radiación, que no cuantifique, ¿vale? Por lo tanto, perdón, un detector de cámara gaseosa siempre va a indicar presencia, no cuantía de radiación. Vale. ¿Vale? Sí, os he puesto el ejemplo del Geiger-Müller. El Geiger-Müller es que ya os digo, si habéis visto películas donde haya centrales nucleares, si habéis visto series de Chernóbil y todo esto, siempre los aparatos que se llevan ambientales, que no son personales, son los Geiger-Müller. Ya os digo que los Geiger-Müller hoy en día pues, son sin cables, son electrónicos, con batería, con portátiles,
¿no? Antes eran mucho más vastos, así que si os intento localizar el vídeo luego y os lo veis, ¿vale? Luego Yo otro creo, ejemplo es... Sí, yo creo, Marc, que el tipo de detector que estás hablando salió en la actividad de inglés. de inglés, o sea, del profesor vuestro de inglés. Sí, Vale. Sí, de hecho qué el guay. Geiger Müller creo que es un radiofísico alemán de la época que se descubría todo lo de la protección y fue uno de los primeros aparatillos que se creó para detectar la radiación. Poneros en el contexto de primera mitad del siglo XX. Es decir, es algo que no solo se utiliza en la... De hecho, Geiger Müller en medicina, tú no vas con un Geiger Müller por los servicios de radioterapia, por eso os digo que son detectores mucho más reservados a lo que son otro tipo de industrias más heavies. ¿Vale? Marc, Sí. yo no sé si te refieres al el vídeo del detector de Muller, lo tienes justo un poquito más abajo. Ah, vale, en la misma diapositiva, ¿no? Puede ser que os lo... Sí, Vale, vale, sí. Es que yo sabía que os lo había puesto en algún sitio. A ver si no lo un poquito más Ah, para vale, sí, arriba, aquí. ahí. Ahora. Vale, vale. Mira, os lo paso un momentito. Supongo que lo habréis visto algunos, pero para que veáis. Mientras sale el vídeo os lo voy explicando. A ver si os lo puedo... ¿Vale? El Geiger Müller es este aparatito. Al final, detectar las pilas va con el aparato este de aquí fuera, sí, que esto es donde aplicas tú el kilovoltaje. Al final, si no aplicas el kilovoltaje y una corriente eléctrica, no funciona. Esto es lo que llamamos fuente de alimentación, si os acordáis lo que hablábamos de dosímetro activo, ¿vale? Pensar que en este vídeo el detector está despiezado, ¿vale? Todo esto normalmente es lo que ocurre dentro del aparato, ¿vale? Fijaros que lo que va a hacer con la pinza que tenéis aquí abajo a la derecha es acercar la pieza que desprende la radiación al aparato, ¿vale? Fijaros que este número, conforme se va acercando, va a empezar a subir. El número no se está indicando la cantidad de radiación, simplemente contra más elevado ese número significa que más radiación hay. Acordaros que no cuantifica, sino que solo detecta, ¿vale? Tiene una pieza de grafito, no sé qué, ¿ves? Conforme más lo detecta y más tiempo permanece en el detector, va subiendo, ¿vale? ¿Vale? A la que la retira, fijaros que ha dejado de sumar, la vuelve a acercar. ¿Veis cuando la retira un poquito que sube más lento? Porque no está diciendo que se haya ido, simplemente que está más alejada, sigue irradiando, ¿vale? Pero no irradia que si la acercamos a 2 centímetros, ¿vale? Esto ya sabéis que la distancia es uno de los parámetros de radioprotección totales, ¿eh? Sí, no sé si ha quedado claro este Sí. detector. Ay, me parece que he cerrado. Ahí, ¿dónde lo tengo? Aquí. Vale. Vuelvo para abajo. Vale, tenéis otro ejemplo de cámara de ionización, los detectores de humo, ¿vale? Los nuevos ya no, los detectores de humo más antiguos funcionaban por el mismo principio. Típico detector de humo de una cocina, no de una cocina a lo mejor de casa, sino a niveles de cocinas grandes, de caterings, etc, etc. El funcionamiento del detector de humo era el mismo, ¿vale? Para detectar presencia de humo, de fuego, claro, no es de radiación, sería con calor, pero existe esta transformación de energía, en este caso de calor, y cuando detecta el humo es cuando se enciende la alarma, avisa a los bomberos o lo que fuese, ¿vale? Aquí tenéis distintos Geiger-Müllers o diferentes aparatos de ionización gaseosa. Sobre todo os tenéis que quedar con los Geiger-Müller, ¿vale? Fijaros que estos son analógicos, bastante antiguos, por eso os he dicho que hoy en día muy posiblemente las pantallas ya sean táctiles, ya vayan con baterías que funcionen 3 o 4 horas seguidas, etc, etc. ¿Vale? Bien, pasamos a los siguientes, los semiconductores. Fijaros que el funcionamiento es el mismo que la cámara de ionización, pero en lugar de en el recipiente encontrar un gas, lo que se encuentra es un material sólido. Y el más típico, os pongo el ejemplo, es el silicio. ¿Ven? Si vosotros buscáis silicio como material, suele ser una piedra. No es que haya la piedra propiamente silicio, sino que el material que está puesto en el detector está compuesto de este material, del silicio. ¿Vale? ¿Sí? Y fijaros que a diferencia de los de cámara gaseosa, por el tipo de formato, fijaros que son aparatitos más pequeños, su capacidad de detección requieren menos energía para crear iones, es decir, para que haya esta transformación de energía para detectar la radiación,
y esto hace que sean más eficientes y que sea mucho más detectable la radiación a través de los semiconductores que de la cámara gaseosa. ¿Por qué? Por el hecho de que este material tiene más capacidad de crear los iones. No sé si me explico. Dos principales cambios. En lugar de un gas encontramos un sólido dentro del recipiente al vacío, ¿sí? Y este sólido hace que con menos energía sea más eficiente y su resolución, es decir, su lectura final, sea mucho más o mucho mejor que no la de un detector de cámara gaseosa. Por lo tanto, estamos delante de un tipo de detector que sigue siendo activo y en este caso solo detecta, no cuantifica. ¿Vale? Vale, Si yo pensaba que Sí. este cuantificaba también. No, si os fijáis, son como los Geiger-Müller que hemos visto, pero son aparatitos mucho más portátiles, mucho más eficientes. Seguramente los de cámara gaseosa, pues con el tiempo acaben más desapareciendo o al menos sean menos utilizados para ir sustituyendo con los semiconductores. De hecho, al final lo que primas hoy en día es el tiempo, por lo tanto es mucho más factible que te encuentres detectores semiconductores que no de los de cámara gaseosa. Aquí el resumen, Marc, que digamos, el material este que has dicho, el silicio, digamos, la radiación lo ioniza más rápido y detecta antes, ¿no? Sí, exacto. Gracias a las características del material, del silicio, ¿sí? Pasa esto, que con menos energía se crean más iones, hay más transformación de energía, por lo tanto suele ser más rápido de detectar y mucho más sensible, es decir, detecta mucho más rápido y mucho mejor que no el detector de gas. Vale. Por las características que tiene el silicio versus el xenón o el gas que se utilice en el caso del detector de cámara gaseosa. ¿Vale? Acordaros que todo esto suelen ser dosímetros que no se utilizan en medicina, sino que se utilizan más en otras industrias como centrales nucleares, cementerios nucleares, laboratorios, etc. ¿Vale? Y bien, Y una cosa, sí, los digas. los ejemplos serían lo mismo que ionización gaseosa. De ejemplos de semiconductores, no os he puesto ningún ejemplo como tal, pero podríais poner detector portátil, ¿vale? Esto como tal es un detector portátil. Vale. Puedes ir con él dentro de una central nuclear, pues por diferentes salas, por diferentes ámbitos. Con que me pongáis un detector portátil, ¿vale? Yo ya sé que os hace referencia a lo que es el semiconductor. Vale. Si me ponéis portátil, yo ya sé que un Geiger-Müller hoy en día también es portátil, ¿vale? No me hago referencia a ese concepto de portabilidad, simplemente me refiero a que los semiconductores son nuevos, es decir, antes no existían, solo existían los de cámara gaseosa y antes eran más estáticos, ¿vale? Porque iban con corriente sí o sí. Ahora tienes los de corriente y los de baterías y tienes los semiconductores que son mucho más manejables, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Si me ponéis detector portátil, yo ya lo entiendo. Vale. Y bien, después tenemos los detectores de centelleo. ¿Vale? Van un poquito diferente a lo que hemos visto hasta ahora. El efecto de centelleo o el efecto conocido como tal, ¿vale? Hace referencia a un destello de luz, por lo tanto estamos hablando otra vez de luminiscencia, ¿sí? Produciendo por el material que contiene dentro este detector, ¿vale? Los detectores de centelleo tienen como dos compartimentos, lo que es el centelleador, que es donde se produce la transformación esta, ¿vale? Cuando pasa una partícula, es decir, un fotón, una partícula cargada, imaginaros, no sé si veis el esquema, entra una partícula, en este caso radiación, un fotón de radiación X, en el centelleador, que es la primera parte, que es la ventanita blanca, lo que se produce es como un destello de luz, y en la siguiente parte, que es el tubo fotomultiplicador, es donde se hace la detección de la radiación, ¿vale? Suelen ser muy rápidos, mucho más sensibles que todo lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, los de centelleo son como los detectores más nuevos y seguramente los que acaben sustituyendo ya no a los de cámara gaseosa, sino también a los semiconductores. ¿Vale? Son todavía aparatitos más portátiles, están todavía como aquello que dice adentrando en el mundo, ¿vale? Por lo tanto, aquí no hace falta que me pongáis ejemplo como tal, porque si no sería poner un ejemplo de la marca y del fabricante, ¿vale? Porque esto ya suelen ser aparatitos como los semiconductores, pero todavía mucho más pequeños, con pantallas táctiles, etc. ¿Vale? Funcionan con el efecto de centelleo, que es producir un destello de luz,
que es el que va a indicar este destello de luz en función de su intensidad, va a indicar si hay radiación o no. Por lo tanto, si os fijáis, este detector vuelve a ser del tipo detector no cuantificar, ¿sí? Solo detecta, no cuantifica. ¿Y me sabríais decir si es pasivo o activo en este caso? Este es pasivo, ¿no? Este es pasivo, ¿vale? Si os fijáis, es el primer cambio que hemos visto de los, bueno, el único cambio que hemos visto de los semiconductores y los gaseosos. Este es pasivo, ¿vale? Y que sepáis pues, que por esta característica de la emisión del destello de luz de lo que conocemos como centelleo, tienen una respuesta todavía mucho más rápida y más sensible a la lectura de esta radiación que los detectores gaseosos y que los detectores semiconductores. Que los Pero aquí detectores yo no semiconductores entiendo- y sobre todo los gaseosos, perdón. Dime. Aquí yo no entiendo lo del destello de luz. Esto que es que la radiación incide sobre el centelleo y es lo que hace el destello. El centellador es como una sala, es dentro del aparatito, es como una habitación oscura, ¿vale? Que lo que favorece es que se emita un destello de luz, es como una estela, ¿vale? El fotón se convierte en imaginaros como una estela de luz, ¿vale? Esta Pero estela de antes de la luz, radiación. Pero antes de la radiación o cuando la radiación ha llegado por el detector. no, o sea, cuando entra dentro del detector. Esto de aquí blanco es fuera del detector, ¿vale? Entonces, si te fijas, ves la radiación como llega, el fotón, que es la estrellita, entra dentro del detector en la primera salita, que es esta habitación oscurita, que lo que pasa es que se transforma esta radiación en una emisión de luz, en un centelleo, ¿vale? Esta luz pasa al multiplicador, que será el indicador que, en función de la intensidad de esa luz, de ese centelleo que ha producido la entrada del fotón, indicará si hay presencia de radiación o no. Todo va en función de la intensidad del fotón. Sí, que a más radiación. A más radiación te el indicará que destello de luz más. será mayor. Exacto. Siempre, si te fijas, es la misma tónica. Al final, contra Sí, más sí. radiación haya, evidentemente el detector te va a avisar Más de que allá. hay más radiación, pero en ningún caso te va a decir, Alberto, ahora tienes 50 y pasado 10 segundos tienes 60 milisieverts. No te dice esto, pero te está indicando, sobre todo si permanece la fuente de radiación activa y cerca del detector, que se está emitiendo radiación en ese punto. Vale. Y ¿Vale? estos tres detectores, Marc, ¿Sí? ¿es más pregunta tipo T o te interesa que lo sepamos al dedillo de A ver, desarrollo? Que sea tipo ahora, test, porfa. ahora no me Que acuerdo yo las del exactamente. desarrollo las llevo fatal. No os, Pues no os puedo compartir el examen porque lo tengo compartiendo, pero creo que hay alguna preguntilla sobre detectores, sobre todo lo que os he dicho, y de esto no descarto que haya alguna cosilla más pequeñita de semidesarrollo. Pero bueno, un poquito lo que hemos hablado hasta ahora. Si os sí, a lo cayese. mejor los tres, de no saberse los tres al dedillo, pero que a lo mejor pregunta definir uno, ¿no? Pues, se me ocurre, pues define el funcionamiento de estos tres tipos de detectores. Simplemente pues, 2-3 líneas de diferencia entre cada uno de ellos. ¿Vale? Ya os he dicho que no me importan mucho los TLDs como plato principal, eso no significa que los otros no os puedo obviarlos, así que Sí, yo os sí. recomendaría que os los miraseis también un poquito. Más que nada porque veremos que algunos de ellos en servicios de radiodiagnóstico no, pero a lo mejor en servicios de medicina nuclear o de radioterapia, aparte del personal y del TLD que llevamos nosotros o los técnicos de radioterapia, también habrá algún detector de área, por lo tanto hemos de conocer, ¿vale? Estos tipos de funcionamientos al menos. Vale. Sí, hasta aquí es un poquito algo más farragoso, sobre todo estos últimos por el Sí, funcionamiento y esto, pero bueno, al final quedaros con el objetivo que es o medir o cuantificar, o medir y cuantificar. Unos te dan una cosa, otros te dan las dos. El funcionamiento, lo que buscas normalmente es como transformar la energía de la radiación en otra para que sea más detectable. Acordaros que la radiación no se detecta por sí sola, sino que necesitas convertirla en otro tipo de energía para medirla más eficazmente, más sensiblemente, es decir, más bien. ¿Me explico? sí. Vale, quedaros un poquito con esta idea, ¿vale? Quedan 5 minutos de esta sesión. Lo digo por si tenéis alguna duda, alguna cosilla que queráis ver. Yo quería que No, repasaras más lo de las exposiciones, tipos de exposición, que no me Vale, quedó claro. las Diapositiva exposiciones. 18. Vale, me voy para Nada, arriba. son un par de minutos. Vale, lo de la distancia tipo de blindaje creo que lo hicisteis con Sara. No sé si hace falta detallar algo más sobre esto. Bueno, esto es
fácil, ¿no? No sé. Esto es facilillo, que sepáis, siempre son las tres medidas que dependen de nosotros. Distancia, ya sabéis que hay una ley que rige que al cuadrado de la distancia nos llega, ¿no? ¿Cómo es? No me acuerdo cómo dice el título, pero decía que al cuadrado de la distancia disminuye la radiación a la mitad. Es decir, si vosotros estáis a 1 metro y os está llegando 10 milisieverts de radiación, si os vais a 2 metros, os llega a 5 y así sucesivamente hasta que es un punto que es cero. Por eso siempre os pongo el ejemplo de los servicios de semicríticos cuando vas con los portátiles, con que te vayas a 3, 4, 5 metros de distancia, evidentemente la radiación que te llega es cero. Por lo tanto, ya sabéis que vosotros mismos, para poder protegeros, estando fuera del alcance de la fuente de emisión de rayos, es decir, el tubo, ya estáis protegidos, no 100%, pero sabéis que estáis reduciendo mucho la exposición a la radiación, ¿vale? El tiempo. Esto es para proteger sobre todo al paciente y de cara a ti cuando estás trabajando dentro de la sala. Si un disparo puede ser en 0,5 segundos, mejor que si es en 1 segundo. Contra menos tiempo estés expuesto a la radiación, menos dosis te va a llegar. Por lo tanto, reduciendo el tiempo, siempre vas a reducir la dosis, tanto al paciente como al personal. ¿Sí? Vale, se me han puesto a 0 horas ahora. Bien, y los blindajes, acordaros que los blindajes pueden ser tanto estructurales, es decir, de la sala, o protecciones propiamente para los trabajadores, es decir, blindajes estructurales, ya sabéis que las salas pues por dentro tienen sus estructuras de plomo, su techo, su suelo, todo va protegido con blindajes de plomo, ya os lo especifico en mayúsculas, siempre suele ser el plomo. Incluso en servicios de medicina nuclear, radioterapia con emisión de fuentes de radiación más elevadas, no descartéis el típico bloque de hormigón para proteger estructuralmente el servicio. Evidentemente tú el delantal de plomo que te pones es de plomo, no es de hormigón, porque si no, no podrías ni levantarte, ¿vale? Entonces se trabaja con el plomo, se protege con el plomo y con el hormigón, ¿vale? Tú aquí entonces, Marc, cuando hablas de blindaje, ¿hablamos de los estructurales o también de las protecciones individuales? Ya que estamos blindaje y seguramente no lo toquemos más, ya veréis que hablaremos de blindajes estructurales y todo eso cuando hablamos de los servicios, más adelante en la UF2. Cuando hablamos de blindaje, dos tipos, estructural y personal. Personal, pues los devantales, las gafas, los guantes, el protector tiroidal, el gonadal. Todo eso es lo que son blindajes personales o accesorios de blindaje, y blindaje estructural es lo que me hago referencia siempre a lo que es la sala pura y dura. Por lo tanto, recomendaría en esta vez, si os cae algo del blindaje, y ya os digo que estos 3 puntos son muy importantes también de cara al examen, que lo especifiquéis como tal. ¿Vale? Sobre esto no hay mucho más. Si queréis buscar algo más de información extra para poder rellenar, pero vaya, con lo que os pongo en esta diapo es más que suficiente, ¿vale? Sobre todo lo del blindaje, que a lo mejor no está puesto como tal, pero ya os he dado un poquito el feedback de lo que me gustaría ver, ¿vale? Vale. Y bien, vamos a lo de las exposiciones, que estaba aquí. Sí. Vale. Si te da tiempo antes de que nos eche. Bien, lo hago en 2 minutitos. Nada, simplemente que sepáis que cuando tú te estás exponiendo a la radiación se establecen varias categorías, en total 3, ¿vale? Ocupacional, médica y del público son los 3 tipos de categorías que hay de exposición a la radiación. La ocupacional simplemente es cuando tú estás expuesto con procedimientos que derivan de trabajos con fuentes radiactivas. Es decir, si tú estás trabajando con un tubo de rayos X, si estás trabajando en una central nuclear o si estás trabajando con radiofármacos en un laboratorio de medicina nuclear. Tú eres un trabajador expuesto ocupacionalmente, ¿vale? Te estás exponiendo de una manera ocupacional, que las prácticas de tu trabajo siempre son con fuentes radiactivas, por lo tanto, estás expuesto. Las fuentes radiactivas da igual que sean naturales o artificiales, porque tú puedes estar en un servicio con fuentes artificiales o puedes estar en una central nuclear a pleno sol trabajando y radiándote o exponiéndote a la radiación natural del sol. ¿Me explico? Uf. En la ocupacional es, que es radiación, espera, es que ahora no lo veo ahí, espera, sí. Desarrollo, eso, radiación artificial, con fuentes de radioactivas artificiales o no, sí. Radiación. Sí, o sea, es de los 2 tipos. Cuando tú tienes una fuente radioactiva artificial, pues por ejemplo, que la estás creando tú en una central nuclear, cuando haces, por ejemplo, creación de radiofármacos, todo esto es crear radiación artificial por el ser humano. La natural, acordaros que es la que nos encontramos en la Tierra y es la que nos da el Sol. ¿Vale? Por eso he puesto el ejemplo
de si estás trabajando en una sala de 1-1, una central nuclear, o si estás trabajando en una sala al aire libre. ¿Vale? Al final estás expuesto tanto a la fuente radiactiva artificial, que es la que tú estás manipulando en tu trabajo, o la del sol. Puede ser cualquiera de las dos. ¿Vale? Pero en este caso, siempre, siempre es la que se produce de un trabajo derivado de fuentes radiactivas. Vale, es que en el test... Había una pregunta, fuiste tú, ¿no? Que me dijiste que había una pregunta así mal configurada. Bueno, Ahora, había esta